Hola, bona nit. Hola, bona nit. Avui tenim un programa molt especial, un programa que estarà protagonitzat per primer cop en aquest espai del Dijous Magazine per unes actuacions musicals que es van produir demà farà una setmana a Cerdanyola, una actuació musical d'un home molt famós dins del panorama de la música blues, un home que es diu Johnny Copeland i que, com us hem dit, va estar aquí fa una setmana oferint un concert fabulós que segur que molta gent no podrà oblidar en molt temps. Tenim un convidat, és l'amic Manolo Ibarro, director musical de l'emissora municipal de Cerdanyola, el coordinador de l'àrea de musicals, Antena Directa, que va estar al concert i també va estar als concerts de blues que es van realitzar el dissabte i el diumenge a localitats molt properes a Cerdanyola. Ens podrà fer una mica de comparació de com va anar el festival a Cerdanyola, com va anar el festival de blues que es va fer a fora de Cerdanyola, quin va estar millor i com veu ell mateix el futur del blues de Cerdanyola. Buenas noches. Buenas noches. Antes de todo. Y bueno, estuviste el viernes en Johnny Copeland, el viernes en Johnny Copeland, el sábado viendo Screaming Jay Hawkins, y el domingo Albert King junto a Big Chief y también alguna banda más de blues que hubo por allí. En principio las comparaciones son odiosas siempre, ¿no? Y pienso que cada uno pues está bastante bien. Badalona era el primer festival de blues, allí era Blues and Ritmas, y aquí en Cerdanyola ya era el segundo festival de blues que se realizaba en nuestra ciudad. La cosa, a pesar de no tener mucha publicidad, ¿En Cerdanyola? En Cerdanyola sí, hubo bastante publicidad. Más o menos la gente lo podía saber, había carteles, se daban informaciones, venían los libritos, pero en cuanto al eco que se haya podido hacer fuera de nuestra ciudad, pues ha sido mínimo. Ni tan siquiera han salido las crónicas de los conciertos, a pesar de que todo el mundo lo sabía, y a pesar de que, bueno, el año pasado, cuando tenía que venir Johnny Copeland al Festival de Jazz de Barcelona, que al final se suspendió, pues le dedicaban páginas y páginas, y al hecho de venir aquí a Cerdanyola pues no le han dedicado a ninguna. Pero eso no va a impedir que cerca de 1000 personas estuvieran en este festival de blues. Era gratis, pero lo cual está realmente bien. 1000 personas en el festival de blues pienso que está suficientemente bien, y sobre todo dada la calidad de los grupos. Allí sobre todo era Johnny Copeland, que la acompañaba la gente de Big Chief, no pudo venir con su banda, hubo problemas, pero él expresamente desde Nueva York se trasladó a nuestra ciudad. Y bueno, aquí estaba, vino por la tarde y al día siguiente ya marchaba. La acompañaba la banda local barcelonesa Big Chief, y por la tarde pues se reunieron allí un poquito antes, hicieron un ensayo de 1 hora y media junto a la prueba de sonido, y sin conocerse nada más que ese tiempo pues salieron sobre las 11 de la noche, 11:30 al escenario, y bueno, la gente vibró y se lo pasó realmente bien, a pesar de que luego se comentaba entre la prensa especializada que había asistido, que sí que había asistido por lo menos, de que quizás los Big Chief no dieron la talla, que como músicos profesionales tenían que haber respondido quizás un poquito mejor. La gente no se daba cuenta realmente de eso, la gente se lo estaba pasando muy bien, y el que se fija un poquito más pues se da cuenta de que las entradas y salidas fallaban un poco, de que había cruces con la batería, pero que realmente eso no importaba mucho. Yo desde luego no me di cuenta, y menos pensando Yo que tampoco solo había... mucho, luego hablando con la gente un poco, con los más especialistas, los más dedicados a esto del blues, pues lo comentaban. Pero yo creo que fue realmente fabuloso, y creo que en Cerdanyola no hemos tenido ningún concierto como este festival de blues. Y también hay que añadir y resaltar la sorpresa que significó ese trío de Santander llamados Los del Tonos, un grupo que la gente, bueno, hay gente que ni recuerda el nombre porque ni tan siquiera fueron presentados. Estuvieron en sustitución de ese grupo de rock blues o rock and roll, que son los Mermeladas, que también hubieran dado un buen concierto, pero Los del Tonos, con una línea, digamos, del cantante y guitarra muy a lo George Thorogood, digamos que sorprendieron totalmente en este festival de blues. La gente que conocía a Johnny Copeland ya se esperaba algo. Desde luego no es lo mismo ver a Johnny Copeland con su banda que sin su banda, pero pienso que estuvo realmente fabuloso. Comparándolo con lo de Badalona es totalmente diferente. Yo asistí a lo de Badalona, pero bueno, pienso que allí la asistencia fue de unas 1500 personas. O sea que tampoco había mucha más gente que... No, es que el blues, digámoslo, es minoritario, o sea, no es una gran mayoría, pero es minoritario, pero que puede abarcar a un amplio sector del público, ¿no? Edades comprendidas desde los 15 hasta los 50 años. Yo veía gente de 40 y pico de años en el pabellón de deportes, pues pegando botes y disfrutando de verdad, disfrutando bastante. Pienso que lo importante para nosotros es el Festival de Blues de Cerdanyola. Lo importante es que se haga un tercer festival, ¿no? Y más. Que a eso se va, ¿no? A que coja un prestigio, que va camino de coger un prestigio, a pesar de que distintos medios de comunicación pues no le presten demasiada atención, quizás porque Cerdanyola está como muy alejado, no es ni Hospitalet ni Badalona, o quizás no se vende tanto periódicos, ¿no? Pero pienso que va camino de coger un prestigio,
Y bueno, esperamos que para el año que viene haya un tercer festival y que vengan nuevas figuras, o no hace falta que vengan figuras, simplemente que vengan buenas bandas de blues, y aunque no tengan nombre, pero que la gente poquito a poquito se vaya acostumbrando a un hecho como puede ser ese festival de blues de Sardañola, que pienso que es de los hechos más importantes que están ocurriendo ahora mismo en Sardañola, aunque quizás no se dé una importancia como la que podría tener. Si te parece, quizás sea el momento ahora de recordar algunas de las canciones la primera de las dos canciones que recordaremos, de las que tocó Johnny Copeland el pasado viernes en el pabellón polideportivo municipal. Los dejamos con Black Cat Bone.
Serà Black Cat Bone, una cançó que va cantar Johnny Copeland el proppassat divendres al Poliesportiu de Cerdanyola i una cançó originalment inclosa al seu LP Showdown, que va gravar junt amb Robert Cray y Albert Collins, queremos recordar, ¿verdad? Sí, Showdown. Showdown. Un álbum que fue incluido como el mejor álbum de aquel año, del 86. Le recibió incluso un premio Grammy, mejor álbum de blues. Yo creo que también es una exageración, ¿no? Incluso la prensa llegó a mencionar que era uno de los mejores discos de blues grabado en toda la historia. A mí realmente me parece exagerado. Como mínimo es un buen Estaba LP. muy bien, es un buen disco, por supuesto, pero tanto como uno de los mejores de toda la historia, me parece un tanto exagerado. De todas formas, una grabación que servía para demostrar que Johnny Copeland disfrutó realizando el concierto de Cerdanyola. Sí, sobre todo yo pienso que cogió ese grado de improvisación, ese gustillo exquisito, ¿no? Que coge las improvisaciones cuando no saben bien cómo acabar los finales y se van alargando, ¿no? Y bueno, Johnny Copeland demostró que es todo un maestro de la guitarra, duro, y bueno, y sabió salir e hizo vibrar a la gente sobre todo, y además vino con ganas de pasárselo bien. Yo no sé si porque su anterior concierto fue suspendido, porque tiene muchas neuras este personaje, pues el tío venía a Barcelona con ganas de que la gente se lo pasara bien. Lástima, repito, de que los medios de comunicación no se hicieran más eco de este concierto, porque nosotros en Badalona comentábamos a mucha gente de que hey, ayer estuvo Johnny Copeland en Cerdanyola, y todo el mundo se quedaba bastante alucinado. ¿Cómo puede ser en Cerdanyola? Y la gente, seguro que las 1500 personas que asistieron a cualquier concierto de Badalona hubieran asistido aquí al de Cerdanyola, pero bueno, esperemos que la cosa vaya poquito a poquito, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro del Festival de Blues en Cerdanyola? Yo lo veo fabuloso, ¿no? Fabuloso. Lo veo bien. Yo lo que veo es que quizás para que coja una personalidad propia, de hecho ya se está mirando y se está hablando, es que el Festival de Blues debía cambiarse de fechas, no hacerlo en el Esteo. Pienso que es otra historia, ¿no? Meterlo más en fechas como marzo, abril, mayo. Además quizás se ganaría más presencia de estudiantes en Cerdanyola, con lo cual podría aumentar... Sí, incluso ya los estudiantes que se quejan de que no hay marcha en Cerdanyola, que prácticamente no es ninguna ciudad universitaria, pues le iría bien ese Festival de Blues. Pienso que no tendrían que fallar. Si fallan ya ellos, pues ya sería bastante fuerte. Bien, quizás antes de recordar otra canción de Johnny Copeland, de las que nos cantó el viernes pasado, podríamos hacer un pequeño avance de lo que pasará el sábado también en el Polideportivo, o en otro Sí, sitio. en el pabellón también. Tenemos a Rosendo y Los Elegantes. En principio Rosendo, que viene como la estrella. A mí personalmente me apetece mucho ver más a Los Elegantes. A Rosendo ya lo hemos visto varias veces, y porque Elegantes hace muchísimos años que no baja por Barcelona, y es una de las bandas veteranas, rockeras del país. Son madrileños y son bastante desconocidos, hay muy poca gente que lo conozca, pero que realmente pienso que impresionará a la gente, va a gustar mucho a la gente, porque en directo mejora muchísimo, y sobre todo lo que dan es mucha fuerza. Y yo supongo que el público que mayoritariamente va a ir a ver a Rosendo, el duro Rosendo, que no heavy, que siempre desiste de esta palabreja de heavy, dice que simplemente y llanamente hace rock and roll, pienso que la gente se va a llevar también una sorpresa con Los Elegantes y se lo va a pasar realmente bien. Y bueno, Rosendo ya todo el mundo más o menos lo conoce. Rosendo es uno de los tíos más, digamos, como más auténticos, entre comillas la palabra auténticos, ¿no?, del panorama del rock. Y un gran guitarra, por supuesto. Y un gran cantante y compositor. Sin hacer grandes cosas, especialmente maravillas, pero ahí está Rosendo como siempre, llenando sitios, llenando locales, vendiendo discos. Y esperemos que esta vez la gente no falle, la gente se anime. El concierto total son 500 pesetas, me parece que está bastante bien, y la gente no debería fallar a esta cita del próximo sábado, que recordamos que empieza a las 9 de la noche, me parece, si no O me sea, equivoco. que solamente queda esperar que el próximo sábado el pabellón se llene de goma a gom, ¿qué dicen? Se tendría que llenar. Este pueblo es bastante dudoso, ¿no? Te llevas sorpresas, bastante sorpresas, ¿no? Cuando crees que ha de llenar, no llena, y cuando... Rosendo tiene seguidores en Cerdanyola suficientes, ¿no? Sí, suficientes como para llenar el pabellón, creo que no. Nadie, pero ningún como grupo. para que no se quede vacío, sí. Normalmente los conciertos aquí, todo concierto hay que llenarlo siempre con gente de fuera. Es un pueblo pequeño, es una ciudad pequeña. Pero yo pienso que sí, que por lo menos irá bien, y seguro que seamos los que seamos, nos lo vamos a pasar muy bien, seguro. Bien. Pues nos veremos el sábado en el pabellón. Si no hay problemas, esperamos tenerte de nuevo el jueves comentando las filmaciones de Rosendo. Yo solamente espero que también el sábado enviéis un equipillo y filméis, no son los Trípoli, però bueno, Rosendo Los Elegantes. Allí està la televisió de Cerdanyola. Nosaltres us deixem ja fins la pròxima setmana amb una altra gravació de les realitzades el proppassat divendres al pavelló poliesportiu amb l'actuació inolvidable de Johnny Copeland. Agraïm un cop més a Manol Ibarro que estigués amb nosaltres en aquest programa de televisió de Cerdanyola, i us deixem ja doncs, amb la música de Johnny Copeland en directe a Cerdanyola, demà farà una setmana, i amb la cançó Nobody But You.
Thank you.